Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Joaquín Sánchez y a través de este podcast quiero platicarte brevemente acerca de la responsabilidad social en las organizaciones. Bien, hoy día existen muchas empresas que son capaces de producir más dinero que inclusive el Producto Interno Bruto de muchos países en vías de desarrollo. La modernidad y la conectividad han hecho cada vez que tanto los individuos como las organizaciones estemos expuestos al ojo de la opinión pública, lo cual hace que tengamos que prestar mayor atención hacia el tipo de movimientos, comentarios y acciones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las empresas ahora tienen que tomar mucha mayor precaución a la hora de cometer o hacer algún tipo de publicidad o de tomar deliberadas acciones o sacar productos al mercado. Esto lo que hace es que las consecuencias de nuestros actos cada vez tengan un mayor impacto y mayores consecuencias en el ámbito de lo público. Y es que si lo analizamos, uno de los ejes o puntos principales que han generado un movimiento social y político y cultural con relación a las organizaciones es precisamente el medio ambiente y el cambio climático. No solamente desde pequeñas políticas como que en países como México se haya dejado de dar bolsas de plástico para reducir el daño medioambiental, sino también la unificación de criterios en los países para reducir el impacto de las emisiones de gases de carbono, y entre otras. Y es precisamente esta unificación de criterios lo que hace que tengamos que prestar mayor atención a la ética del comportamiento organizacional. Y de esto nos podemos remontar a una serie de antecedentes regionales de participación. Por ejemplo, en la Unión Europea, de hace un par de años para acá, hemos visto constantemente cambios en su política con el único propósito de mejorar las condiciones de la sociedad que forman parte de la misma Unión Europea. Un ejemplo muy claro es cómo hace unos años comenzó la tendencia a mejorar la política de la privacidad y la protección de los datos en posesión de terceros, cosa que le pasó a Facebook, que le pasó al mismísimo Apple cuando intentaron persuadir a la Unión Europea para mantener sus políticas de privacidad con la cual los dispositivos móviles podían retener la información de sus usuarios. Es decir, hay muchos ejemplos que podemos tomar como referencia del cómo el impacto de la organización de la sociedad ha llevado al cambio a nivel organizacional y a las políticas de la normatividad y de la ética de las mismas organizaciones. Y es por esto mismo que tenemos que empezar a ver a la organización como núcleo integral de las fuerzas y esfuerzos que participan en un contexto social. Es decir, es la misma organización la que está en el centro mismo de la actividad. En esta visión de nuestro mundo capitalista, es importante entender que ya no basta únicamente con entender el intercambio económico como el factor clave de la interacción entre las empresas y organizaciones y la sociedad. Y aunque el simple hecho de mencionarlo pues suena bastante amable y lógico, no todas las veces a lo largo de nuestra historia hemos pensado de la misma manera o hemos tenido la misma forma de ver a la organización. Por ejemplo, en 1970 Milton Friedman hablaba de un enfoque liberal, algo a lo que él llamaba la mano invisible, y él tenía una especie de forma de identificar a la organización desde el punto de vista como el criterio económico. Básicamente, la idea de Friedman planteaba una idea de un cumplimiento únicamente de interacción normativo, que es básicamente lo que realizan las empresas, ¿no? Cuya única finalidad era proveer un producto o un servicio a la sociedad, y que el único intercambio que debería existir era únicamente y meramente el económico, dando por entendido que todas las decisiones que la empresa tomara, por ejemplo, regalar un coche o participar altruistamente, tenían como propósito final tener una mejor imagen pública y al mismo tiempo recuperar esa participación en la sociedad, digámoslo de esa manera, como una especie de inversión a largo plazo en el cual a través de la imagen iba a poder recuperar lo que llamaba a sí mismo como gasto. Esta forma o este enfoque de Friedman, que llamábamos enfoque liberal, era una de las maneras en las cuales empezábamos a entender la ética organizacional. Más adelante surgió entonces otro fenómeno al cual llamaremos el enfoque social, el cual está fundamentado en las ideas de Archie Carroll, el cual él desde un punto de vista de un contexto social
hablaba de un contrato con la sociedad. La organización, a la hora de existir, tiene una especie de contrato invisible con la sociedad desde el punto de vista normativo, en el cual está obligada a tener el mínimo indispensable, que es esta capacidad de poder tener un comportamiento normativo, seguir las reglas, seguir los estándares sociales, y este compromiso que digamos permanecía en lo normativo estaba al mismo tiempo basado en 4 ejes. Por un lado, el cumplimiento normativo, que es cumplir las leyes del país donde está la organización, tener la suficiente calidad en los productos y servicios que realiza. También un compromiso moral, que es el equivalente a éticamente tener un compromiso social, y al mismo tiempo un beneficio económico, que obviamente estaba basado en el intercambio comercial de los usuarios, y la contribución voluntaria, que era lo que la empresa por sí misma podía optar por hacer. Este enfoque, al cual llamó Carroll el enfoque social, era un poco más abierto que el anterior enfoque, que era el enfoque liberal. La única diferencia es que en este caso este contrato social se incluía, digamos, como en el mínimo indispensable, la capacidad de la organización de poder ser parte de este cumplimiento normativo dentro de una sociedad o dentro de el contexto en el cual se desenvolvía. Y quizás nacido de estos 2 enfoques anteriores es que surgió el enfoque pues más acertado o más cercano a lo que podemos observar hoy en día, que es el enfoque de los stakeholders, que en español viene a representarse como un enfoque basado en los grupos de interés. Esta idea del enfoque de stakeholders está fundamentado por las ideas de Freeman, y a través de los grupos de interés estamos hablando que las organizaciones deben tener en todo momento un punto de vista o una interacción con la sociedad, no únicamente basado en el intercambio comercial. Al entender a la organización como un ente vivo y un ente abierto, no únicamente importan sus empleados o sus clientes o sus proveedores o el marco legal o normativo en el cual se desenvuelve, sino que también implican los acontecimientos sociales, culturales, políticos que desenvuelven en torno a lo que sucede. Es decir, cómo la presencia de esta organización tiene un impacto en las comunidades, en la cultura, directamente del lugar en el que se está desenvolviendo la actividad organizacional. Dicho de otra manera, este enfoque lo que busca es precisamente empezar a entender que el beneficio económico tiene que quedar debajo de la responsabilidad social. Este concepto que empezó a acuñarse precisamente para entender a la organización como un ente que tiene que tener la capacidad de identificarse a sí misma en un ambiente o en un contexto en el cual genera un cambio situacional. Y entonces, como ejemplos, empezaron a aparecer discusiones que evidentemente generan este tipo de responsabilidad social desde el punto de vista de los consumidores y desde el punto de vista social. Problemas como el trabajo infantil, el uso de productos tóxicos o de derechos humanos empezaron a cobrar relevancia, sobre todo en las últimas décadas, si lo ponemos desde esta perspectiva. Y en este punto vale la pena decir que tenemos muchos ejemplos de los cuales podemos tomar mano para explicar cómo es el impacto organizacional y cómo la responsabilidad social de las organizaciones tienen un impacto en las comunidades en las cuales conviven. Un ejemplo muy concreto y que nos toca ver aquí en México es el caso de la megafábrica de Tesla. Es una fábrica que en próximos años va a estar desarrollándose en la ciudad de Monterrey, y que al mismo tiempo tiene un impacto social muy grande. Sabemos que esta ciudad tiene una predisposición al estrés hídrico. Es una ciudad donde difícilmente llueve, y en esta zona geográfica el problema del abastecimiento de agua es una preocupación para sus habitantes. Por eso mismo, la idea de que una megafábrica que consume grandes cantidades de agua, pues evidentemente presenta una crisis o un punto de controversia, el cual valdría la pena platicar y resolver. El hecho de que utilicen agua tratada en lugar de agua de fuentes naturales evidentemente plantea una solución, pero como podemos manejar muchísimos ejemplos. Imagínate, por ejemplo, que le compras croquetas a tu mascota pensando que de acuerdo al dibujo que ves y lo que te dice en el anuncio, te dice que contiene salmón o pollo, y al mes siguiente la Profeco, que
es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, te dice que la croqueta que compraste resulta que ni siquiera cumple con los estándares mínimos de proteína, o que ni siquiera tenía el tipo de nutrimentos que tú pensabas que le estabas dando a tu mascota. O que estás a dieta y te compras un yogur y luego resulta que ese yogur que compraste, que era bajo en azúcar, resulta tener grandes cantidades de azúcar que no estaban en un primer momento bastante claras en la forma en la que te lo estaban vendiendo. Como estos ejemplos podemos hablar de muchísimos. La idea de que las organizaciones tengan que transparentar su actividad, no únicamente desde el punto de vista económico, sino también en las consecuencias que tienen sus decisiones, pues es precisamente de lo que habla la responsabilidad social. Es decir, este factor social tiene que venir de acuerdo al día de los estándares de la sociedad. Buscar también la igualdad de trato, la lucha contra la contaminación, la protección del medio ambiente, la salud y seguridad laboral y derechos de los consumidores, por mencionar solamente algunos de todos estos factores que están sobre la mesa. Finalmente, es importante entender que si bien la responsabilidad social es algo que se construye no únicamente de parte de las organizaciones, sino a través de la presión social por la normatividad política, por la forma de cambio cultural, quizás valga la pena empezar a preguntarnos o cerrar este podcast desde un punto de vista reflexivo y preguntarnos hasta dónde es parte de la responsabilidad de las organizaciones el avance de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuáles de nuestras decisiones terminan impactando de alguna manera en nuestra sociedad también? Porque individualmente también formamos parte de un colectivo. Y también de qué manera estamos responsabilizando únicamente a un lado de la sociedad, organizaciones o gobierno o comunidades, etcétera, dentro de toda esta gama de colores que implica la responsabilidad social, ¿no? Te agradezco mucho que me hayas escuchado. Este podcast fue para intentar compartirte un poquito de las ideas que tengo respecto a este tema. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima.